Segundo Foro Nacional TEMEC en la encrucijada neoproteccionismo estadounidense, nearshoring y el Plan México. Estamos el día de hoy en nuestra segunda mesa intitulada Integración Económica México-Estados Unidos, en donde tenemos a diversos ponentes de diversas universidades. Tenemos a Javier Muñoz Chávez, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional. Bienvenido. Gracias. A Guillermo Bernal y Arturo Martínez, que van a hablar acerca del American Chamber of Commerce of Mexico, y están aquí también, bienvenidos. También está Leonardo David Tenorio Martínez, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bienvenido. Omar Alejandro Loera González, de la División de Estudios Internacionales del CIDE, bienvenido también. Y pues bueno, vamos a dar inicio con la primera charla, ¿no?, que va a estar a cargo de Javier Muñoz Chávez. Él es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en Análisis del Capitalismo Contemporáneo y maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es docente titular en el Politécnico y también imparte clases en la Universidad Pedagógica Nacional, el Heroico Colegio Militar y la Escuela Militar de Inteligencia. Sus líneas de investigación incluyen capitalismo contemporáneo, estudios latinoamericanos, geopolítica y política educativa. Y él justamente nos va a hablar de la reconfigurando la integración comercial de América del Norte del Telecán al Plan México. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. El trabajo que voy a presentar, mi presentación, efectivamente lleva como nombre la reconfigurando la integración comercial de América del Norte del Telecán al Plan México. En mi presentación, el trabajo que envié y que agradezco la aceptación por parte de los organizadores de este foro, está organizado en 6 partes, en la cual en la primera hago una presentación panorámica sobre el contexto general en el cual nos encontramos en términos generales, en términos globales, y yo aquí en esta señalo que nos encontramos en un proceso de reorganización de la estructura económica internacional, una reorganización que cabe mencionar no es novedosa, pero que en esta ocasión, esta reorganización pues, nos está revelando el agotamiento de un ciclo que comenzó a configurarse a finales de la década de los años 70, que se consolidó en los años 80, que madura durante la década de los años 90 y que ha entrado en crisis. El año 2008 tal vez es el suceso simbólico que nos muestra que esta estructura económica que nace justo durante este periodo de tiempo comienza a agotarse. Ahora, este proceso viene acompañado de la articulación de múltiples crisis, no solo una crisis en materia de lo que sucede con esta estructura económica que conocimos como la globalización, sino que también viene acompañado con una serie de crisis, como por ejemplo del sistema político internacional, una crisis ambiental, y que nos dirigimos hacia un proceso hoy en día de estancamiento económico y que esperemos que no nos encontremos en una recesión económica. Estamos ante el cierre de la globalización y tal y como la conocimos, tal como se configuró, tal como la habíamos concebido, se encuentra la crisis, la globalización en un proceso de cierre, de fin de una era y el inicio de una nueva, que todavía está en proceso de construcción y que no hemos acabado todavía de identificar cuáles son las principales características de este proceso. En el trabajo la siguiente por favor, gracias. En el trabajo que presento en términos panorámicos entonces el ascenso de nuevas potencias económicas, cómo nos encontramos, esto lo sabemos, ante el liderazgo de un manufacturero por parte de China que supo aprovechar el proyecto de deslocalización de la industria norteamericana y europea,
Solamente por mencionar algunas cifras, entre el 1978 y 2008, el PIB anual de crecimiento promedio de este país fue del 12%, mientras que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos solamente creció un 5.7%. El tamaño de la economía en China era en 1978 16 veces menor de lo que era lo que es Estados Unidos y de la Unión Europea, pero ya para el 2020 esta ya había rebasado el tamaño de la economía china a la de la Unión Europea y ya se ha colocado muy cercana a la economía de los Estados Unidos. De hecho, para el año 2022, la economía de Estados Unidos representó 17.4 mil millones de dólares, mientras que la de China 17.6, ¿no? Es decir, nos encontramos ante un escenario en el cual, en términos de comercio, en términos de inversión, en términos de flujos, de movimientos de capitales, hoy en día China se encuentra rebasando en varios aspectos a la economía norteamericana. Pero también como parte de este contexto, pues nos encontramos ante un proceso de fragmentación de las cadenas de suministros globales, que también son resultados de esta misma matriz de deslocalización de la manufactura, de bajos costos que sucedió ante la emergencia de economías como la de Taiwán, Corea, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Malasia, entre otras, en las que, sin embargo, algunas de estas economías se encontraron fuera de la influencia geopolítica de los Estados Unidos y que tuvieron un mayor o menor acercamiento a otras economías como China, Japón o Rusia. Como parte de este contexto, también el surgimiento de la economía digital, o mejor dicho, un reposicionamiento de esta, en el que, por ejemplo, en el año 2017 la economía digital apenas representaba el 16% de la economía mundial y hoy en día, ya en el 2025, ya se encuentra en un 25% de su valor. En este sentido, la economía de Estados Unidos cuenta con un 21.6% respecto al 30% de la economía digital en China, ¿no? Por ejemplo, en el registro de patentes se observa un incremento para China con más de 1,5 millones contra 600,000 por parte de los Estados Unidos y apenas 250,000 para Japón. Es decir, nos encontramos ante un escenario de competencia tecnológica en donde, según las Naciones Unidas, Estados Unidos y China concentran aproximadamente el 75% de las patentes relacionadas con las tecnologías de cadenas de bloque, el 50% del gasto mundial en Internet, el 75% del mercado de datos en la nube y el 90% del valor de la capitalización bursátil a escala mundial de las 70 mayores plataformas. Ante este proceso, también esta dinámica viene acompañado con un abultado déficit innegable, ¿no?, de el avance tecnológico que ha provocado un cambio en los factores determinantes del poder global. Si bien los Estados Unidos sigue manteniendo su hegemonía, existe una clara tendencia de disminución de esta y va a un aumento, y estamos presenciando un aumento del poderío económico de China. La reacción proteccionista de los Estados Unidos, ya sea demócrata o republicana, cambian sus formas. Sin embargo, esta reacción proteccionista es una clara muestra de intentar de contener a este proceso. Adicionalmente, si a esto le sumamos los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, en el este europeo, en Asia Meridional, todo esto aporta, sin lugar a dudas, una dosis de incertidumbre en los equilibrios geopolíticos y el funcionamiento de los distintos mercados internacionales. En este contexto, en este escenario, es que el nearshoring aparece como una de las consecuencias más importantes de estos procesos, ya sea como una política de defensa económica por parte de los Estados Unidos, en el que la competencia ahora para ellos ha adquirido una dimensión de seguridad nacional, en el que ha decidido reorientar sus lazos económicos, comerciales y políticos en materia que mantenía anteriormente con China y los ha buscado redirigir hacia otras áreas geográficas. De ahí las estrategias diferenciadas que nos encontramos. Por un lado, vemos a los Estados Unidos llevando a cabo estrategias de inshoring o de reshoring, en el caso específicamente de algunas industrias digitales, de nearshoring, en el que fundamentalmente la reorientación de sus capitales obedece a un imperativo geográfico respecto a la cercanía de las cadenas de valor, o bien la estrategia de friendshoring o ally-shoring, una estrategia que, si bien no está en el marco del privilegio de la ventaja geográfica, cuenta con algún tipo de alianza objetiva con los Estados Unidos. Muestra de eso es el reciente acuerdo realizado por parte de los Estados Unidos con el Reino Unido. Pero también esta política neoproteccionista llevada a cabo en años recientes por los Estados Unidos también debe ser contemplada como una expresión de desarrollo. Es decir, tanto la administración Biden como la administración Trump, a pesar de sus diferencias y de sus descontinuidades, mantienen similitudes en su política industrial. Es decir, respecto a China,
mantener un proceso de desacoplamiento para fortalecer su industria a través de un proceso más directo de intervención económica que se puede ver expresado en diferentes marcos regulatorios o prácticas de política comercial por parte de los Estados Unidos. En segundo lugar, en mi trabajo que presenté, presento un balance sobre la naturaleza y el perfil que adquirió la estructura económica de nuestro país, es decir, el resultado estructural que nos dejó el Telecán, no solamente un análisis en materia macroeconómica, que evidentemente tuvo sus impactos, que se reflejaron en diferentes indicadores en esta materia, comercio exterior, exportaciones, inversión extranjera directa, la dinámica o la estructura del mercado laboral, sino que fundamentalmente lo que me interesa presentar en mi escrito es que hacer un balance en términos estructurales. ¿Qué nos dejó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Nos dejó una reorganización industrial nacional, es decir, una reorientación en la que se privilegiaron las acciones en materia de política económica para estructurar un aparato industrial en nuestro territorio, no para satisfacer las necesidades del mercado interno, sino fundamentalmente para satisfacer las necesidades de exportación de bienes y servicios, específicamente con nuestros dos principales socios en la región, que son Estados Unidos y Canadá. Nuestra economía se estructuró en una figura de una economía orientada a la exportación de productos manufactureros, acompañados por una creciente sofisticación tecnológica, en la que México adquirió un papel clave en las cadenas de suministro global, en la que, sin embargo, este proceso de complementariedad que se desarrolló con los Estados Unidos se desarrolló de una manera desigual. Otro de los resultados relevantes para nuestra economía es que tuvimos un crecimiento sostenido, pero insuficiente, un desarrollo regional desigual en el que todos hemos sido testigos de cómo el mayor beneficio fundamentalmente se desarrolló en el norte y en el centro del país, pero con un mucho menor desarrollo en el sur de nuestra nación. En el tercer apartado, bueno, en el siguiente apartado, mejor dicho, también presento en términos panorámicos cuáles son las motivaciones que llevaron a la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, su resultado que fue el TEMEC, ¿no? Señalo en términos generales cuál es este proceso, pero quisiera sobre todo saltarme a la parte del Plan México. Dentro de esta dinámica que nuestro país adquirió una nueva figura, una nueva forma dentro de este proceso, aparece el Plan México probablemente como una respuesta a los desafíos que la economía mexicana se enfrenta en el marco de su inserción con América del Norte. Uno de los aspectos que fundamentalmente yo resalto en mi trabajo es que en este proyecto del Plan México pues se regresa al diseño de una política industrial por parte del Estado mexicano. A diferencia de momentos históricos, durante el periodo neoliberal, por ejemplo, la participación del Estado en este sentido fue una participación mínima, fundamentalmente orientando las acciones de inversión o de creación de infraestructura, de orientación de capitales, fundamentalmente dejándoselo a la dinámica de los mercados. Una de las ventajas que tiene el Plan México es que nos ofrece una estructura clara, con misión, con objetivos, con metas, con compromisos claros a corto, a mediano y largo plazo, y que es producto de un proceso de diálogo entre diferentes sectores en el que evidentemente la iniciativa privada jugó un papel relevante y que sobre todo tiene un propósito muy esencial, que es la creación de cadenas de valor en México. Es un programa que sin lugar a duda aborda diversos desafíos, ¿no? Que ya los estábamos contemplando en el marco del nearshoring, como la necesidad de impulsar el desarrollo regional más equitativo, la diversificación internacional, la creación de infraestructura, evidentemente trabajar temas de seguridad, pero sobre todo también un contenido social para la generación de capacidades. A manera de conclusión y de algunas recomendaciones que me permitiría hacer rápidamente es de que, sin embargo, para poder echar a andar esta dinámica o este proyecto necesitamos, en primer lugar, de certidumbre jurídica, es decir, que nos permita crear un marco normativo con la arquitectura institucional a largo plazo, que no sea solamente en términos de coyuntura política, sino que pensemos en objetivos y en estrategias de larga duración. Una mayor claridad en el financiamiento, más allá del financiamiento tradicional, en el que solamente la banca privada, la banca de desarrollo, ahí tenga un proceso de participación. Me parece que necesitamos impulsar otros mecanismos, ¿no? al respecto. Necesariamente impulsar una política energética que incremente la capacidad de generación eléctrica y la logística de distribución, que favorezca el cumplimiento de metas industriales, y otros dos aspectos que me parecen fundamentales. En primer lugar, la inseguridad.
lamentablemente en nuestro país. Diversas regiones tienen un potencial riesgo de disuadir la inversión privada precisamente por materia de inseguridad, que ahuyenta o no estimula, no favorece, mejor dicho, la presencia de capitales tanto nacionales e internacionales. Y finalmente, aprovechando que estamos en este espacio, en el espacio legislativo, me parece que es necesaria una mayor participación y coordinación, no solamente entre las entidades públicas, sino también de los diferentes actores políticos en el proceso de diseño de la política industrial nacional, que el Congreso de la Unión, los gobernadores, las presidencias municipales, las diferentes entidades de gobierno, secretarías, algunas dependencias, instituciones educativas también de carácter público, nos involucremos en esta dinámica, que juguemos un papel, sobre todo en estos momentos tan complejos que vive la política interna de los Estados Unidos, también ante los escenarios y los cambios políticos recientes que se han desarrollado en Canadá. Necesitamos tener un papel de mayor presencia y de participación para la construcción de un diálogo, la construcción de propuestas y sobre todo para afrontar estos retos que nos plantean los tiempos que vivimos. Creo que del tiempo listo. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto me gustaría poder extender en la sesión de preguntas algunos de los puntos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Javier Muñoz Chávez por esta intervención. Sin duda, lo que tenemos hoy en día es un gran reto en términos de ir viendo cómo reconfiguramos justamente esta relación comercial con Estados Unidos y, por supuesto, sin dejar de lado también a Canadá, que son de nuestros principales socios comerciales. Y pues bueno, por eso se hace muy importante el hecho de este foro. Creo que es un momento crucial hoy día para que la academia levante sus voces y diga justamente qué se puede hacer, ¿no? Bien, ahora le voy a dar la palabra a Guillermo Bernal y Arturo Martínez, que ellos van a presentar su ponencia Coproducción y Soberanía Regional, la relación México-Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a tener rondas las participaciones de los ponentes serán de 15 minutos, perdón, no lo dije al principio, y posteriormente, terminando las participaciones, daremos una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Ay, perdón, se me olvidó leer la sentencia. Una disculpa. Adelante. Bien, Guillermo Bernal es licenciado en Política y Administración Pública por el Colmex y especialista en Finanzas Públicas por la Universidad de Pompeu Fabra. Actualmente es director de Asuntos Públicos en la American Chamber of Commerce of Mexico y ha sido directivo en Banco Azteca y trabajó casi una década en la Asociación de Bancos de México, liderando temas de inclusión, educación financiera, responsabilidad social y sustentabilidad. Arturo Martínez es licenciado en Economía por la UNAM y secretario técnico en la American Chamber of Commerce of Mexico y atiende temas económicos, fiscales y financieros. Ha publicado en el Wilson Center y en el Comexi, y en 2024-2025 fue reconocido por el Focus Economics como uno de los mejores pronosticadores del país. Ha sido profesor adjunto e investigador en la UNAM con un enfoque de crecimiento y distribución del ingreso. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de exponer el punto de vista de American Chamber of Commerce en este foro tan importante. Aquí está brevemente el índice de lo que vamos a exponer. Yo quiero empezar mi intervención por hacer un reconocimiento público de Arturo Martínez, que está aquí sentado a mi derecha. Él es el cerebro técnico detrás de muchísima de la información que se genera en la American Chamber of Commerce y particularmente en esta presentación. Entonces, cuando lleguemos a la parte más compleja de la misma, le voy a ceder la palabra a nuestro economista. El primer mensaje que me gustaría poner sobre la mesa es que estamos más allá de una discusión sobre si estamos convenientemente alineados o no con la política estadounidense. Estados Unidos y México no son socios comerciales. Estados Unidos tiene una relación comercial con China, tiene una relación comercial con Europa. Con México y con Canadá lo que tenemos es un sistema de coproducción y esto es bien importante para entender el marco de esta discusión en su justa dimensión.
Unas breves palabras sobre lo que es American Chamber, nada más para que entiendan también un poco el sesgo desde el cual estamos exponiendo, pero la importancia también de la huella estadounidense en el país. American Chamber of Commerce México representa más o menos a 1,500 empresas, entre el 20 y el 25% del Producto Interno Bruto Nacional, 10, 11 millones de empleos, más o menos el 50% de la inversión extranjera directa, dependiendo del periodo en el que lo midas. Y estas 500 empresas las voy a dividir para propósitos pedagógicos en 3 tercios. El primer tercio son las grandes empresas estadounidenses invertidas en México. El segundo tercio son las empresas multinacionales que están de alguna manera invertidas en la relación bilateral. Y 500 empresas más de origen mexicano que son parte de la cadena de suministro de las antes empresas mencionadas. No voy a detener en este punto, creo que lo expuso perfectamente mi colega anterior, Javier Muñoz, pero la importancia es crítica de una política industrial bien pensada y en este sentido el Plan México es el camino correcto. Nosotros tenemos la dicha de ser parte del CADER, de este Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, para materializar los alcances y los objetivos del Plan México. La siguiente, por favor. Y también American Chamber of Commerce en esta coyuntura juega un rol de pivote muy interesante, ¿no? Tenemos esta participación directa en el Consejo de la Presidenta, pero también estamos en contacto recurrente con las autoridades en Estados Unidos, con USTR, el Departamento de Comercio y, por supuesto, con nuestras filiales de muchas de nuestras empresas. Creo que no está funcionando la presentación. En fin, sigo platicando en lo que podemos tener la presentación de fondo. México y Estados Unidos, además de una clara relación económica, tienen una relación de complementariedad que va muchísimo más allá de los números económicos. En primer lugar, tenemos un tema de complementariedad demográfica, en donde somos el país con más residentes estadounidenses en varios de los países, en varios de los estados de México, y viceversa, somos la principal nacionalidad de visas de trabajo en cada uno de los estados en Estados Unidos. En aquellos estados donde no somos el primer lugar, somos el segundo y el tercero. Pero lo que estamos hablando aquí es que hay una gran cantidad de ciudadanos mexicanos viviendo y produciendo en la economía estadounidense y viceversa. Desde la pandemia para acá, cada vez más ciudadanos estadounidenses viviendo, produciendo y contribuyendo económicamente en México. Tan es así que la segunda ciudad con mayores mexicanos en el mundo pues es justamente Los Ángeles. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en estos momentos, y también estos son hechos, el 20% de la población de Estados Unidos es de origen hispano, más o menos el 70% de este grupo es de origen mexicano. En muchos de los estados fronterizos, sobre todo, los hispanos de origen mexicano son ya la primera mayoría, no la primera minoría, es decir, aquella fuerza electoral más importante en estados como Arizona, Texas y California. La que sigue, por favor. Y más allá de los lazos culturales y sociales, tenemos también un tema de complementariedad demográfica. Cuando hablamos de los temas de manufactura, y lo que vemos aquí es un índice de empleo en Estados Unidos, es decir, si la línea punteada estuviera en paralelo a la línea roja, estaríamos hablando de pleno empleo, pero en este momento, si todas las personas buscando un empleo consiguieran una vacante, aún así tendrían al menos 600, 700 mil vacantes por llenar, lo que nos lleva a pensar en la importancia de encontrar formas naturales de tener acceso legal al mercado estadounidense. Esto es un tema simplemente de complementariedad demográfica. México tiene una dinámica poblacional, un bono demográfico similar al que tenía China hace 30 años, mientras que la población norteamericana está envejeciendo rápidamente, lo cual solo va a agravar estas diferencias de pleno empleo. Abrevio, por favor, la siguiente. Y bueno, esto todo nos lleva al marco geopolítico que ya también exponía nuestro compañero Javier Muñoz, pero lo que queríamos poner aquí de tesis es que nunca ha existido un tema como tal de globalización, sino lo que hemos visto en la economía del mundo son temas de regionalización que en este momento se están agravando. Esto está basado en la tesis del libro de Shannon O'Neill, de The Myth of Globalization, y básicamente lo que nos dice es que las exportaciones intrarregionales pues son las más importantes para el desarrollo regional, y en este momento de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, que no está ni de cerca lejos de haber terminado, y es en el único tema donde hay
acuerdo bipartidista, pues es una oportunidad importante para que México se reconfigure en el escenario global. La que sigue, por favor. Lo que hemos visto en los últimos años es justamente cómo Asia y Europa han apostado por la integración y Norteamérica ha decrecido, de hecho, en los últimos años, esto a raíz de la participación china. Pero si esta línea la lleváramos hacia 2025, podemos empezar a ver que esta tendencia interregional está empezando a revertirse y es el momento de hacer una doble apuesta en este tema. La que sigue, por favor. Y simplemente dejo dos láminas más para hablar de este tema y cómo la tensión Estados Unidos-China sigue siendo una batalla geopolítica a nivel mundial. Estos eran los mapas de cómo se veía el principal socio comercial en la mayor parte de Latinoamérica en el año 2000 y esto es cómo se ve con China en rojo como el primer lugar de socio comercial en la mayor cantidad de economías en Sudamérica y cómo se ve esto a nivel global. Es decir, en el 2000, en azul, Estados Unidos era por mucho el mayor aliado de la mayor cantidad de economías en el mundo. En 2024 este mapa ya ha cambiado y la reconfiguración política nos ha obligado a integrarnos y a entendernos aún más con los que son nuestros socios, vecinos y aliados. Las razones por las que China está invirtiendo en América del Sur son de todos conocidas, pero es importante mencionar pues, que esto está reconfigurando las cadenas globales en los siguientes años y con esto le cedo la palabra a mi compañero Arturo para poder hablar un poquito de dónde estamos parados hoy naturalmente en el TEMEC. Otra, por favor. La que sigue. Pues, muchas gracias, Guillermo. Para un análisis económico más profundo de la relación comercial que guarda México con Estados Unidos, comenzaré por el análisis tradicional de comercio, el cual es un tanto obstuso, y después pasaré a un análisis de valor agregado, uno más acertado y complejo. Ahora bien, ¿qué representa el TEMEC para Estados Unidos y México? Bueno, de los datos más relevantes, como podrán ver, es que entre la frontera de ambos países, más de 1 millón de personas y más de 500,000 camiones cruzan diariamente esta. Además de que cada hora se mueven 100 millones de dólares, según el Instituto de Brookings. También, México y Canadá son los principales socios comerciales que juntos representan 44% más que el comercio total de bienes que tiene Estados Unidos con China. Para entender un poco la visión que ha tenido la Casa Blanca en el comercio bilateral, podemos ver que en los últimos años el déficit de la balanza comercial que guarda Estados Unidos con México ha incrementado de manera significativa. Si tomamos como punto de referencia el 2016 con la llegada de Trump hasta la fecha, este monto es 3 veces mayor y que a simple vista podría significar un reto, pero que en realidad es una visión rudimentaria. Habiendo realizado el siguiente indicador, que es la balanza comercial entre las exportaciones que tiene Estados Unidos con países selectos, nos permite evaluar si esta relación es relativamente equitativa o desigual. Como podemos ver, Canadá y México son mejores socios comerciales que China, Irlanda y Vietnam, ya que estos últimos representan una alta dependencia de importaciones para este país, o sea, un desafío estructural para las cadenas de suministro que tiene Estados Unidos. Entendiendo que actualmente Estados Unidos tiene un déficit comercial de bienes con el mundo, veamos qué tipo de bienes son los que más importan. Como pueden ver, 56% de ellos son bienes intermedios y de capital, mientras que el restante son bienes de consumo. Esto nos quiere decir que en general importa bienes para producir más bienes. Si vemos con mayor precisión quiénes son los principales países de los que importa Estados Unidos, encontraremos que son México, Canadá y China. Sin embargo, estos dos primeros representan 3 veces más de lo que China en bienes para la manufactura. Otra forma de ver la balanza comercial es ajustando el cálculo tradicional, y con esto voy a referirme al texto que está. Es restando el déficit de las exportaciones a Estados Unidos realizadas por empresas estadounidenses en México. En 2023, 560 millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos fueron. 220 millones de dólares provinieron de manufactura, maquila y servicios de exportación. De esta cantidad, estimamos que alrededor del 80% se originó en exportaciones de empresas estadounidenses ubicadas en México, lo que equivaldría a 176 millones de dólares. En este mismo año,
Estados Unidos registró un déficit comercial con México de 152 millones de dólares, que si hacemos la comparativa de dichas cifras, podríamos concluir que la balanza comercial real en México no es negativa. Para reforzar la idea anterior, esta gráfica muestra las importaciones de Estados Unidos provenientes de las filiales en México de multinacionales estadounidenses. Desde 2015 hasta 2022, estas han aumentado notablemente. Lo más relevante es la línea naranja que está en la gráfica derecha, que indica el porcentaje que representan estas importaciones respecto al total que proviene de sus filiales en todo el mundo. Durante este periodo, México ha aportado cerca de una quinta parte del total, lo que refleja su importancia estratégica para el comercio de Estados Unidos. Ahora bien, cuando los bienes y servicios cruzan fronteras varias veces durante diferentes etapas del proceso productivo, las estadísticas comerciales tradicionales no muestran la historia completa. Puede haber un doble cómputo que distorsione el cálculo. Por eso la relevancia de medirlo en términos de valor agregado, que nosotros creemos es una medición mucho más compleja y acertada. En 2020, el 12.9% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes de México correspondió al valor agregado doméstico de Estados Unidos, lo que evidencia de manera relativa una integración productiva y un proceso de coproducción entre ambos países. Este porcentaje es significativamente mayor al promedio mundial de 4.8 y muy superior al de China con 1.4. En sentido inverso, esta integración también se refleja en las exportaciones de Estados Unidos, ya que el 12.7% del valor agregado extranjero contenido en ellas provino de México, posicionándolo como la principal fuente extranjera en dichas exportaciones. Junto con Canadá, 11.3%, ambos países representan casi el 25% del valor extranjero en las exportaciones estadounidenses, frente a una contribución de China que nunca ha superado el 2%, reafirmando así la solidez de la colaboración regional de América del Norte. Si analizamos la economía de Estados Unidos en términos de valor agregado extranjero en su demanda final, podemos ver que del mundo absorbe casi el 19% de China, a comparación de México con alrededor del 9%, casi el doble. En cambio, si hacemos lo mismo para las anteriores economías del valor agregado extranjero en la demanda final, o sea, de estos países, México absorbe casi el 40% de Estados Unidos, mientras que China apenas el 11%. Esto demuestra la capacidad de México de comprar y consumir productos americanos, muy por encima de la relación asimétrica con China. Para reforzar la idea de coproducción, vale la pena destacar que las pymes representan más del 95% de todas las empresas que hay en Estados Unidos. Su principal destino de esta exportación es México, con un valor de 110 mil millones de dólares, el doble de lo exportado a China y muy por encima de Canadá. Para finalizar, esta dinámica evidencia el alto grado de integración entre las economías de México y Estados Unidos, bajo el marco del TEMEC. El modelo de crecimiento basado en exportaciones que sigue México se encuentra profundamente vinculado a la economía estadounidense, no solo por el destino final de los productos, sino también por el creciente proceso de coproducción e intercambio de insumos intermedios. Esta relación, sustentada en cadenas de valor compartidas, aún ofrece un amplio potencial para generar empleos, elevar ingresos y consolidar una relación comercial mucho más estratégica y mutuamente beneficiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Arturo y a Guillermo por esta exposición. Sin duda, efectivamente, tenemos un gran comercio con Estados Unidos y bien medido, efectivamente, es a través del valor agregado. Bien, ahora voy a dar el uso de la palabra a Leonardo David Tenorio Martínez. Él nos presenta una ponencia intitulada Productividad, salarios y producción, la era de la desglobalización. Él es doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2012, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 2016 y coordinador de la licenciatura en Economía desde 2022.
Es miembro del Cuerpo Académico de Análisis Microeconómico y exintegrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en análisis micro y macroeconómico, finanzas públicas, crecimiento y desarrollo económico regional. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenos días para todos. Bueno, primero que nada, me gustaría agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes y compartir estas ideas. Vamos a empezar, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Este trabajo es un trabajo mucho más teórico, el cual busca relacionar más bien explicar o analizar un concepto muy conocido en teoría económica, que es la relación entre la productividad del trabajo y los salarios reales. Para esto, pues, ustedes pueden observar que hago una revisión teórica muy lejana, desde Adam Smith, David Ricardo, con el propósito de ir puntualizando cómo esta evolución en términos de los salarios, la concepción de los salarios y la distribución del ingreso se ha venido dando, y para terminar con un análisis de lo que significa esas ideas para el caso mexicano. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Como les decía, tanto Adam Smith como David Ricardo, dos economistas ingleses reconocidos y que todo el que estudia de alguna forma economía, pues los conoce. Ellos plantearon muchas ideas, sin embargo yo me voy a centrar en unas en particular. ¿Cuáles son estas ideas en particular? Pues es esta relación entre salarios reales y productividad. Para esto, Adam Smith, un economista inglés, padre de la economía, estableció una relación, identificó más bien dos tipos de salario. Un salario que es el salario de mercado, que es básicamente el salario al que se le paga a cualquier persona, y el salario de subsistencia, que es el que debería pagar o el que cubre las necesidades básicas de cualquier trabajador. Él se daba cuenta pues que existían esos dos salarios y que en la medida que existía una institucionalidad que permitía que esos dos salarios se juntaran, se acercaran, pues en esa medida los trabajadores iban a estar de mejor forma. Por el contrario, más bien en ese mismo sentido, David Ricardo reconoció esos dos mismos salarios. Sin embargo, en el periodo de tiempo en el que él le tocó observar lo que sucedía, se dio cuenta de que había una ley de aranceles que establecía que no se podían importar granos. ¿Y eso qué generaba? Generaba básicamente que los salarios, el precio de los salarios, el salario de subsistencia, pues fuera muy costoso y alejaba entonces esta relación entre salarios de mercado y salarios de subsistencia en contra precisamente de los trabajadores. ¿Y cómo lo resolvió? Diciendo, abramos la economía al comercio internacional, eso va a permitir que granos más baratos entren a nuestra economía y eso permita entonces que esa divergencia entre estos dos tipos de salario pues ya no deje de existir o por lo menos se limite. Esta fue una decisión que reconocieron los tomadores de decisiones económicas, es decir, la institucionalidad reconoce este problema, trabaja en favor de ellos, liberaliza el comercio de granos y eso permite pues, resolver este problema. La siguiente, por favor. Con esa idea en la mente, pues es con la que nos estamos confrontando. Digamos que esta relación que acabo de establecer entre salarios reales y productividad del trabajo, pues es una solución que es, digamos, para cualquier economista de primer semestre o de los primeros años de su carrera, la logra identificar fácilmente a partir de una consideración matemática que es maximizar la función de beneficios e igualarla, que significa derivar e igualar a cero, la condición de primer orden, y se establece esa relación. Bueno, en una economía más cercana a la nuestra, a una economía como la mexicana, pues tenemos un problema, que es que tenemos una oferta muy grande, oferta ilimitada de trabajo. Eso fue algo que analizó otro economista inglés,
Arthur Lewis, el cual, junto con, bueno, retomando ese trabajo, otro economista mexicano, Jaime Ross, logró desarrollar este modelo, establecer con mucho más claridad este modelo, donde tenemos una economía que está conformada con dos, digamos, con dos sectores, un sector productivo, moderno, maduro, y un sector de subsistencia. Como se pueden dar cuenta, bueno, tenemos esas dos ecuaciones casi al final, que nos están representando de forma muy simplificada, como lo hacemos los economistas, a esa economía. Podemos pasar a la siguiente. Esto, al maximizarla, igual que dije hace un momento, pues, y hacer alguna manipulación matemática, pues encontramos una función de demanda. La segunda, la última ecuación, nos está representando esa situación. ¿Qué significa en términos simples? Pues que la demanda de trabajo de ese sector maduro depende negativamente del salario, es decir, que mientras más alto sea el salario, la demanda de trabajo va a ser menor, y positivamente con respecto del capital, es decir, con respecto de la inversión. Mientras más inversión haya, pues obviamente más demanda de trabajo vamos a tener. Adelante, por favor. Esa condición implica pues que en la medida que tengamos ese salario más alto, pues va a haber una menor demanda. Pero dada la circunstancia que he comentado, que tenemos un mercado de trabajo de subsistencia, que lo podríamos identificar como el sector informal de la economía, eso significa básicamente que el salario no va a estar determinado, va a estar determinado por ese sector de subsistencia. Un sector en donde el pago que va a recibir pues va a ser menor que el pago que podría recibir en un sector maduro desarrollado. Digamos, si citáramos a David Ricardo, la solución o la explicación de esta situación pues tiene que ver básicamente con que, decía yo cuando hablaba de los cereales, que el precio del salario va a estar determinado por los cereales, ¿no? El precio de los cereales. Y en la medida que nosotros vayamos incorporando en la economía tierras menos productivas, eso va a generar que el precio, que el costo de los cereales sea mayor, por tanto su precio sea mayor y tenga afectaciones directas en el salario de subsistencia. Pero ¿por qué tenemos que tomar por qué tenemos ese problema de costos más altos? Porque las tierras que incorporamos para producir cereales pues son menos productivas. Pero si esas tierras menos productivas, ¿por qué las tenemos que integrar? Pues porque necesitamos producir más. Entonces, quiere decir que al incorporar esas tierras menos productivas, pues es más costoso producir y el precio se va a reflejar en ese sentido. Pues esa es un poco la explicación que podríamos tener de por qué el salario del sector de subsistencia es el que determina el salario. Es el menos productivo, pero lo tenemos que integrar si queremos producir más. Entonces, de ahí es que tenemos esa desigualdad que tenemos ahí, donde el salario, más bien, ahí tendríamos que tener primero una igualdad, donde el salario del sector maduro o moderno debería ser igual al salario de subsistencia más una prima salarial, es decir, un valor mayor a 1, que pues significa que la gente que trabaja en el sector de maduro pues ganará un poco más de lo que gana el sector de subsistencia. Y bueno, por el momento me quedo ahí, pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Otro modelo que nos habla de salarios se llama salarios de eficiencia. Esos salarios de eficiencia implican también a través de una institucionalidad que le podemos pagar más a un asalariado. ¿Por qué haríamos eso, no? Si podemos pagarles menos, ¿por qué tendríamos que pagar más por trabajo? Bueno, una de las justificantes pues tendría que ser porque el trabajador va a ser más productivo si le pagamos más. Va a poder comer mejor, va a poder tener acceso a mejores viandas y eso le va a permitir, le va a generar el incentivo de que sea más productivo porque quiere ganar ese salario de eficiencia. Pero eso también puede ser explicado por la propia institucionalidad, es decir, que a través de alguna política, a través de alguna ley, se genere una condición de
dar ese salario de eficiencia con el propósito de que la gente sea más productiva y con ello tener beneficios para ambas partes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, igual haciendo un poquito de matemáticas, encontramos esa condición, gracias, encontramos esa condición, estas dos últimas son optimizando para el salario de eficiencia y para el trabajo. Podemos llegar a una siguiente, me permiten pasar a la siguiente diapositiva, a una siguiente condición. Esa es una condición de elasticidad que nos dice que el trabajador, la empresa buscará eficientar, es decir, generar más beneficios con un salario de eficiencia cuando se cumpla que en la medida que aumento la demanda de trabajo a través de un salario mejor, aumenta también la eficiencia. Y esto pues sería, digamos, la condición a partir de la cual, por un lado, se va a resolver más demanda y por el otro lado se resuelve el tema de la maximización de beneficios. Esta gráfica que tenemos de este lado, pues digamos que el gráfico que tiene la forma de S nos está representando cómo se comportaría esa función de eficiencia. Y las líneas punteadas nos hablan de esa relación entre salario y eficiencia. Es decir, que mientras más vertical sea la línea, pues mayor ventaja para el empresario. ¿Por qué? Pues porque tendrá una eficiencia mayor con un salario menor. Y bueno, pues eso será lo que estaré buscando, ¿no? Tener una eficiencia mayor con un pago de salarios pues más bajo. Con eso pues tendrá mayores incentivos de seguir contratando. La siguiente, por favor. Aquí, pues lo único que queda decir es que en este tipo de situaciones se puede generar desempleo. Claro que sí, porque el salario de eficiencia implica un salario pues mucho más alto del salario de mercado, digamos, regular. Sin embargo, como ya dije, estarían las empresas interesadas en pagar esos trabajos de salarios de eficiencia en la medida que la productividad creciera. Adelante, por favor. Y bueno, dado que me queda poco tiempo, nos vamos al caso mexicano. El caso mexicano me robé esa gráfica de Jonathan Heath. Ustedes la pueden encontrar en el libro de Lo que indican los indicadores, que nos muestra precisamente el comportamiento de la década de los 70 hasta el 2009 del salario. Vamos viendo cómo va, la línea azul nos muestra cómo va comportándose el salario mínimo real, ¿no? Y lo que vemos, pues básicamente es una resbaladilla, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues el salario mínimo en el real, en el tiempo, pues va cayendo. ¿Eso qué significa? Pues que la capacidad que tenemos los mexicanos la capacidad de compra que tenemos los mexicanos con ese salario mínimo, pues ha venido cayendo en el tiempo. Y eso pues significa que pues lo que todos sabemos, ¿no? Que cada vez tenemos que incorporar más miembros de nuestras familias al trabajo con el propósito de cubrir nuestras necesidades básicas. Y bueno, la siguiente, por favor. Y de ahí vamos a partir con una idea, ¿no? La verdad es que hice algo muy, muy sencillo, que fue agarrar dos índices que genera INEGI, el índice de productividad, productividad medias, que aparecen, tenemos datos desde 2008 hasta 2024, y lo dividí entre el índice de remuneraciones medias. Esto me generó pues otro indicador que yo llamé grado de eficiencia entre la productividad y los salarios o remuneraciones medias. ¿Y qué nos dice esa relación? Bueno, para poderla entender un poco, si el valor que tenemos de dividir esos dos términos, esos dos indicadores, si es igual a 1, pues implica que la productividad crece de la misma forma que crecen las remuneraciones. Si, por el contrario, este es mayor que 1, pues eso implica que la productividad crece más rápido que las remuneraciones. Y si es menor que 1, pues quiere decir que la productividad decrece. Como podemos ver en la gráfica, tenemos una parte, sobre todo del 2018, donde hay una tendencia hacia ir por debajo, ¿no?
una tendencia decreciente, lo que significa básicamente es que la productividad está decreciendo con respecto a las remuneraciones, es decir, se está pagando más de lo que la gente está haciendo productiva, lo que representa pues un desincentivo para la producción y un desincentivo para la inversión. Y pues ese es el resultado que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Leonardo David Tenorio por esta ponencia. Y ahora le voy a dar la palabra a Omar Alejandro Loera González, que él viene de la División de Estudios Internacionales del CIDE, con la ponencia La paradoja sobre la soberanía mexicana. Omar Alejandro es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Edimburgo, maestro en Ciencias por la Universidad de Bristol y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Es profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica y autor del libro The Rule Theory and Mexico Foreign Policy. Sus investigaciones abordan el papel de México en la política internacional. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo las ideas con mis colegas. Yo lo que quiero remarcar un poco en mi presentación es cómo afecta el modelo económico al mismo ethos de México, cómo ha afectado. Yo no soy economista de profesión, soy científico social, entonces quiero que la presentación, yo creo que se va a ver un poco diferente en este sentido, va a ir en ese sentido, cómo afecta la economía a la misma gobernabilidad de nuestro país. Entonces, para empezar, pediría la siguiente. Gracias. Entonces, lo que llama la atención, bueno, para mí personalmente y para las personas que han leído los libros de Lawrence Whitehead en la Universidad de Oxford, es que inmediatamente pega con una premisa, así como su alumno Sebastián Mazuca dice, México no debería existir como país. Yo cuando leí eso, no sé ustedes, a mí me causó una gran sorpresa. México no debería existir como país, ¿por qué? Lawrence Whitehead en Oxford, después Sebastián Mazuca también en la misma Universidad de Oxford dicen México es un país casi ingobernable. Por toda nuestra situación histórica y geográfica, de hecho hay un profesor en Harvard llamado George Kaplan que habla de cómo solamente Afganistán tiene la peor geografía del mundo. México tiene la segunda peor geografía en el mundo, que lo hace casi ingobernable. En términos históricos, Lawrence Whitehead, en su paper en los 80s, porque México es casi ingobernable, habla de que ningún país ha tenido, casi ningún país ha tenido una historia tan dramática como la mexicana. Que hayamos salido como un país, como lo somos ahorita, de casi una extensión geográfica de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, fue algo milagroso. De que Estados Unidos no nos haya anexionado después del 1847 fue una circunstancia histórica muy extraña, no fuera de la autonomía de México. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer México, qué ha tenido que hacer nuestro país para ser un país pues con una estructura de gobierno que se ve fuerte, que se ve cohesiva? Ha tenido la narrativa de un nacionalismo fuerte. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el gobierno mexicano desde el término de la Revolución Mexicana? Que si ustedes leen a los historiadores, no hay ni siquiera un consenso de lo que fue la Revolución Mexicana, que es donde nace el Estado moderno mexicano. Ni siquiera hay un consenso de cuándo termina. Si ustedes ven a Alan Knight, él habla que la Revolución Mexicana termina hasta 1940. Pero la Revolución Mexicana tiene un simbolismo muy grande dentro del Estado contemporáneo.
Han pasado ya 100 años desde ese conflicto armado y sigue siendo el acto fundacional del Estado moderno mexicano. ¿Por qué? Porque se da la narrativa, inicia la narrativa de que somos un país ultranacionalista, en donde se da el concepto de que el Estado es el rector, el actor que rige las riendas de la economía nacional. El Estado mexicano, desde todo el siglo XX, todavía sigue siendo un Estado emanado de una revolución. Todos los gobiernos tienen, incluso los gobiernos de la época llamada neoliberal, tuvieron que tener sus credenciales revolucionarias o de izquierda, por así decirlo. En términos de Gramsci, en términos de Antonio Gramsci, el gobierno mexicano fue excepcionalmente bueno en manejar narrativas. El gobierno mexicano fue de los pocos países en el mundo en donde manejó una narrativa en donde el tejido lingüístico fue la Revolución Mexicana. Y ese modelo económico de sustitución de importaciones siguió hasta que la economía nacional se destruyó. Suena muy dramático, pero se destruyó en los 80s, en 1982, y los presidentes mexicanos, sobre todo Salinas, inicia algo que él no quería hacer, por lo menos si lo creemos inicialmente, de abrir la economía. O sea, él decía en sus palabras, no había de otra más que abrir la economía de México al exterior, algo muy impopular. Estados Unidos no fue la primera opción para México. Primero el presidente Salinas fue con Japón, fue con Europa. En ese momento, las economías de Polonia, las economías de Ucrania, los países que estaban en la esfera comunista se estaban independizando, por así decirlo. México no estaba en boga. La única opción, la última opción, era acercarse a Estados Unidos. Y el gobierno de México, si ustedes ven a los trabajos de Salvador Alba, van a ver cómo el gobierno de México con Salinas tuvo que venderle la idea a su mismo partido, el PRI, en el Senado, para venderle la idea de que México debería unirse al Telecán. Aquí representó un cambio radical, en una paradoja en que había un gobierno emanado de una revolución social que al mismo tiempo estaba empezando a abrazar el neoliberalismo. Era una paradoja insostenible. Esta académica en la Universidad de Arizona, Julie Erfani, habla de cómo era insostenible tener un gobierno nacionalista, ultranacionalista, emanado de una revolución que asimismo defendía una estructura económica neoliberal. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, esta contradicción, según varios autores, la misma Julie Erfan en la Universidad de Arizona, no pudo sostenerse. Los gobiernos de la época neoliberal no supieron cómo vender esta paradoja, esta contradicción narrativa. En términos, volviendo a términos de Antonio Gramsci, si un gobierno fuerte tiene una narrativa fuerte, sabemos que el Estado mexicano en términos de poder no es fuerte. Hay cálculos de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos que habla de cómo el gobierno mexicano desde hace décadas nunca ha podido controlar más del 60% del territorio nacional. Pero tenemos una narrativa fuerte. En términos de Antonio Gramsci, eso es necesario. Si tú haces que la gente piense que eres un gobierno fuerte, un Estado fuerte, ya con eso tienes casi toda la partida ganada. Estos gobiernos de la época neoliberal no supieron sostener esas paradojas y el concepto de soberanía empieza a cambiar un poco. Muchas gracias.
empieza a cambiar. No es una soberanía ya como un concepto del siglo XIX, sino que la evolución en términos mexicanos el concepto de soberanía empieza a tener un cambio que se ve en la transición que hubo en el 2018. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo hay un nuevo modelo industrial, pero también cómo se empieza a vender la integración con Estados Unidos de una manera diferente. Hay una nueva conceptualización en donde yo creo que los gobiernos emanados de la 4T saben manejar mucho más en términos de comunicación por qué México se está integrando al bloque de Norteamérica. El nuevo concepto de soberanía que empieza a emanar desde el 2018, un poco antes, pero toma fuerza desde el 2018, es un concepto de soberanía en que la autonomía mexicana empieza a fortalecerse debido a las mismas normativas que mis colegas estaban hablando hace unos momentos. Hay autores como Gustavo Vega en el Colegio de México que hablan, bueno, es que sin el Tratado de Libre Comercio, sin el TEMEC después, México no hubiera tenido los mismos márgenes de maniobra vis-a-vis Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio y el TEMEC después, de hecho, son beneficiosos a la autonomía y la soberanía de México porque podemos hacer más, que es algo que autores como Cicantel critican. México se vuelve dependiente de Estados Unidos. Estos autores dicen, no, de hecho, México tiene armas normativas para atar a Estados Unidos. Yo creo que los gobiernos más contemporáneos saben manejar eso de una manera mucho más precisa. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo hay conceptos de soberanía que también se empalman con el plan de desarrollo industrial que hay en México, también un estado muy fuerte, que hay proyectos de infraestructura fuerte que se complementan con esta regionalización que estaban hablando mis colegas. Si ustedes, por ejemplo, ven los trabajos del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, tienen un mapa, creo que se llama Atlas de Complejidad Económica, lo pueden ver ahorita en sus laptops y en sus celulares, junto con el MIT, en donde se nota muy bien que hay 3 regiones muy competitivas en el mundo: América del Norte, Asia y Europa. La cantidad de bienes que se comercia entre México y Estados Unidos es de 800,000 millones de dólares, que ustedes compárenlo con la economía del PIB de algunos países y se van a llevar una sorpresa. Lo que solamente comerciamos entre México y Estados Unidos es el equivalente al PIB de varios países, y no países pequeños, sino países grandes que tienen más de 100 millones de habitantes, como es el caso de Egipto. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente, por favor, como desafíos, después de esta cronología, cómo fue evolucionando la soberanía, el concepto de soberanía, a un modelo híbrido en donde hay una integración regional, más que global, ahí es un término de debate, siendo que tenemos una narrativa ultranacionalista todavía, hiperpresidencialista para algunos. Cómo se está llegando a este modelo híbrido de gobernabilidad aquí en México. Los desafíos que hay en el futuro, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, es justamente, ya lo estaban hablando en términos de seguridad, cómo no solamente para el buen vivir, el concepto de buen vivir para nosotros como mexicanos y para los inversionistas es una amenaza contra la misma gobernabilidad de México. El segundo, uno de los puntos también es el problema del agua. Hay
hace unas semanas Peter Zeihan y otros analistas de Stratford hablaban cómo el nearshoring no está pasando como debería. Algunos autores como Schiavone en la Ibero hablan de que ya se nos pasó el tiempo en términos de nearshoring justamente por problemas del agua. Muchos del poder manufacturero que tiene México, que está en el norte del país, está justamente en territorios que tienen problemas muy graves de agua, en donde las inversiones están yendo porque simplemente no hay agua. Los ciudadanos mexicanos no tienen agua, va a una cervecera internacional como Heineken y menos va a haber. Es uno de los desafíos que va a haber y que los gobiernos en el futuro van a tener que manejar esas narrativas para todavía sostener, porque todavía seguimos teniendo la narrativa de que somos un país revolucionario, emanado de una revolución muy grande, social, y al mismo tiempo estamos junto a Estados Unidos, un país país capitalista por excelencia, y cómo hacer que esa narrativa se sostenga, sobre todo para la opinión pública mexicana, que hasta ahorita vemos que no le importa mucho, pero que le puede empezar a importar estas contradicciones en el futuro, sobre todo si estos desafíos que ustedes ven en la diapositiva se agravan. Hasta aquí será mi intervención. Muchas gracias. Pues les invitaría a todos los ponentes a que pasen a tomar sus lugares, por favor. Sin duda, como ya se ha planteado aquí, pues bueno, la integración económica de México a Estados Unidos abarca diversos bloques, ¿no? Como ya se mencionó en las charlas del día de hoy, que tienen que ver con el intercambio comercial, las cadenas de suministro, cómo es que se va dando, se habló un poco de alguna manera de inversión y propiamente en esta última ponencia acerca de ver pues la soberanía mexicana, ¿no? Que eso creo que es un tema hoy día muy importante de lo que tenemos. Y ahora, si les parece bien, tendremos un ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Ahorita le pasan el micrófono. Muchas gracias. Jaime Paredes, por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Una pregunta para Guillermo y Arturo. Completamente de acuerdo en su ponencia. Nada más quisiera preguntarles sobre esta parte que dicen que México está importando precisamente para producir y enviar. ¿Hasta qué punto es cierto que las empresas asiáticas, no nada más China, están trayendo productos a Estados Unidos vía México? ¿Y cómo impacta en su análisis? Por favor, gracias. Gracias. Sí, creo que es una pregunta recurrente y muy válida en todo este análisis. Creo que hay que verla justo en una dimensión bastante adecuada. Porque si hacemos caso a lo que estás diciendo muchos de los medios estadounidenses, estamos infestados de inversión china y prácticamente todo se está triangulando vía México. Y este no es el caso. Si bien es cierto que ha habido una inversión importante de China en los últimos años, cuando la pones en contraste con la inversión estadounidense y con otras inversiones de algunos otros países, no es tan significativa. Ahorita Arturo me ayuda a precisarte con unos datos. Lo que sí es cierto y donde sí tenemos un problema real es en los bienes finales que están pues pegándole a nuestra industria interna. Pongo un ejemplo muy concreto, la industria automotriz, ¿no? Los coches chinos que ya tienen pues un porcentaje importante del mercado mexicano, pues son coches que no tienen las llantas Bridgestone que se están produciendo en San Luis Potosí, que no tienen los parabrisas Vitro que se están produciendo en Monterrey, que no tienen los carburadores que hace Schneider Electric en Aguascalientes, que no tiene muchísimos de las autopartes que produce 3M en Estado de México, en Ensenada, etcétera, etcétera.
es ahí donde tenemos un problema para la industria nacional. Si hay un porcentaje importante de componentes que vienen de China, por supuesto, los teléfonos, los electrónicos, por supuesto, pero no es un problema nada más en el que está metido México, ¿no? Estados Unidos tiene exactamente el mismo tema. Y creo que es aquí donde cobra relevancia pues, temas como de política pública a gran escala, como el Plan México, que habla un montón y tiene pues metas concretas de sustitución de importaciones tanto para componentes como para bienes finales. Creo que por ahí pasa un poco de la apuesta del desarrollo económico nacional. Artur, si quieres complementar algunos datos. Sí, respecto a ese dato, digo, no teniendo la cifra precisa, pero normalmente son 16,000 millones de dólares de Estados Unidos en inversión extranjera directa y apenas China representa 1,000 millones, o sea, es una diferencia bastante importante. ¿Alguien más? Allá atrás y acá adelante yo. Buenas tardes, Carlos Durán del ITAM. Mi pregunta igual para Guillermo y Arturo. Por parte de la American Chamber México, hasta donde llega mi conocimiento, se encuentra, por ejemplo, Valero y Cafluor. ¿Qué tanto el tema tabú del TEMEC, del capítulo 8, acerca de la soberanía, de que México se le reconoce soberano sobre los hidrocarburos, pero en el capítulo 14 también se le protege a las inversiones extranjeras y se les da equidad de condición en cuanto a otras empresas mexicanas? ¿Creen ustedes que en esos momentos de la renegociación para encarar al 2026 pueda sacarle a México provecho al capítulo 8 y reducir el capítulo 14 como tal? No sé si como tal me estoy dando a entender o me puedo desglosar más. Sí, bastante claro. A ver, es cierto que durante el sexenio pasado hubo flagrantes violaciones al marco del TEMEC, concretamente en el sector energía, y es un tema que nos van a apretar y que va a ser un tema álgido dentro del proceso de renegociación que está por arrancar. No es el único capítulo y no es solo privativo de México, ¿no? Terminamos en un panel, pero también terminamos en un panel automotriz del otro lado, en donde nos dieron la razón. Si bien es cierto que también en capítulo automotriz nos van a empujar también en reglas de origen. Y lo que quiero contestar con este tema es que este tipo de fricciones son naturales entre dos economías pues tan interrelacionadas por la relación comercial con México y Estados Unidos. Y lo importante es que tengamos un marco institucional, es decir, que haya reglas en las cuales podamos negociar y ponernos de acuerdo y también diferir y encontrar mecanismos institucionales de resolución del conflicto. En energía creo que el panorama está cambiando. Yo noto un tema de optimismo de algunas de las empresas que tú mencionas y de muchas otras más en cuanto al rol y participación que van a poder tener en este nuevo marco. Entonces creo que vamos por buen camino. El chico de blanco tenía otra pregunta. Buenas tardes, gracias. Bueno, la pregunta es para quien es abierta, no quien quiera tomarla. Y bueno, ante una posible renegociación del TEMEC, ¿cómo puede México aprovechar esta oportunidad y qué temas estratégicos deben ser prioritarios en la mesa de discusión? Colegas, ¿quieren agarrar algo? Siento que... Empezamos así. Perdón que monopolice algunas de las respuestas. A ver, creo que ahorita estamos en un momento súper importante en donde tenemos que poner muchísima atención a lo que estamos dejando de hacer en términos de compliance con el TEMEC. O sea, es ahorita donde tenemos que ser muchísimo más cuidadosos o más que nunca en cuanto a cómo estamos implementando el tratado, porque va a ser una renegociación difícil. Es importante también encontrar narrativas correctas sobre cómo la potencia manufacturera mexicana potencia la manufacturera estadounidense.
Es decir, los empleos mexicanos generan empleos en Estados Unidos, la producción en México genera producción en Estados Unidos por este sistema de coproducción que expuso ya bastante bien Arturo. Pero la inteligencia que tenemos y lo que estamos viendo hasta el momento es que va a ser una negociación sumamente dura. Creo que tenemos que empezar a revisar también cómo podemos comprar y más productos de Estados Unidos para reducir este tema del déficit comercial, que es una gran preocupación de la administración de Donald Trump. En fin, creo que sí hay elementos que nos dan algunas ventajas competitivas durante la negociación, pero en general va a ser un proceso sumamente difícil. Creo que la realidad eventualmente se va a sentar sobre la mesa y Estados Unidos se va a dar cuenta que para hacer este proceso de desvinculación con China necesita necesariamente de la base manufacturera mexicana. Los temas, por ejemplo, de empleo que ya puse sobre la mesa durante la exposición, ¿no? Estados Unidos necesita desesperadamente mano de obra para muchísimas de los empleos que tiene Estados Unidos y nosotros tenemos 2 millones de jóvenes incorporándose a la economía cada año, ¿no? Tenemos que encontrar los mecanismos para hablar del tema migración en un ambiente de cordialidad, de respeto y de producción y de soluciones racionales para ambas economías, ¿no? Yo empezaría por ahí la respuesta. No sé si mis colegas quieren complementar. Sí, gracias. Efectivamente, la negociación va a ser dura. Nos encontramos ante también un escenario de polarización al interior de los Estados Unidos, no solamente, no tenemos una posición unificada, ¿no? No solo hay una confrontación, digamos, a nivel social, las acciones de política pública que ha llevado a cabo la administración Trump evidentemente ha generado una protesta social importante. Los niveles de aprobación del presidente han bajado, lo que otros presidentes yo creo que nunca habían hecho o lo hicieron en más tiempo. La administración Trump lleva 5 meses, ¿no? Y hay polarización también incluso dentro de la élite gobernante. El conflicto que tuvo Donald Trump con Elon Musk creo que solamente es la punta del iceberg acerca de cómo otros sectores se ven afectados por esta política arancelaria, entre ellos el sector automotriz. Yo creo que en el marco de esta coyuntura nosotros tenemos una oportunidad, a pesar de que va a ser complejo, sin embargo hay una excelente oportunidad para construir esas alianzas, esos acercamientos, ese diálogo, y sobre todo sensibilizarlos acerca de que en México ya existe una base manufacturera, una base industrial, que ha sido benéfica para un sinfín de capitales de empresas norteamericanas, por supuesto que también ha sido para nosotros. Entonces yo creo que ahí se abre una oportunidad, ¿no? La coyuntura política interna en Estados Unidos. Ahora, creo que más allá del proceso de renegociación, una de las fortalezas del Plan México es que debemos de pensar no solamente en términos de la renegociación. A mí uno de los aspectos que yo señalaba en mi presentación es de que se está apostando también hacia la creación de capacidades al interior del país, ¿no? Qué bueno que hay métricas, metas, objetivos, propósitos acerca de fortalecer, por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología, aumentar la capacidad en capital humano, ¿no? Uno puede discutir a lo mejor los números y los tiempos, pero está muy claro acerca de qué es lo que tenemos que desarrollar internamente. Entonces, no sé cuál vaya a ser el destino, creo que ninguno de nosotros sabe cuál será el resultado de este proceso, sin embargo creo que es una oportunidad para internamente desarrollar nuestras capacidades, ¿no? En materia energética, en materia de suministro de agua, en materia de formación de capital humano, creo que sin lugar a dudas es una excelente oportunidad. Generalmente somos muy catastróficos al señalar que tenemos una desventaja. Creo que no, creo que México ya hoy en día puede tener la capacidad de negociar en mejores condiciones, porque hemos desarrollado un proceso, lo mencionaban nuestros compañeros de American, acerca de la coproducción que hay. Este desacoplamiento que intentaría llevar a cabo los Estados Unidos sería un balazo en el pie. Creo que en ese sentido las oportunidades las tenemos, y yo cerraba hace un momento mencionando sobre la necesidad de fortalecer el diálogo interno, también internamente. O sea, que no solamente en Estados Unidos hay un proceso de polarización, también lamentablemente en México necesitamos construir todavía aún más consensos, ¿no? Sumar, hay voces disidentes, hay voces críticas que deberían de ser consideradas para este proceso de negociación, ¿no?
Bueno, eso sería de mi parte. Gracias. Bueno, de acuerdo a mi presentación, lo que yo podría decir es que si queremos que, pues demandar ahorita, los compañeros de la American Chambers nos mencionaban, esos 2 millones de jóvenes que se están incorporando cada año, pues requieren pues condiciones para que en lugar de tratar de emigrar a Estados Unidos, se queden en México y hagan crecer México. Pero para eso, como les decía en mi presentación, necesitamos aumentar el capital. Y para aumentar el capital necesitamos inversión. Y para aumentar esa inversión necesitamos condiciones de certidumbre. Si no hay certidumbre económica, si no hay certidumbre financiera, si no hay certidumbre jurídica y política, difícilmente vamos a poder generar las condiciones para que las empresas y los empresarios quieran invertir y hacer inversiones no en sectores financieros, es decir, inversión de corto plazo, sino inversión de largo plazo, que implica invertir en empresas, invertir en la generación de productos, invertir en lugares específicos de México. Y bueno, también nuestros compañeros nos hablan precisamente de la inseguridad y de otros problemas que generan básicamente esa incertidumbre que, como ya dijimos, pues genera una baja de inversión, y eso pues principalmente genera que no haya condiciones para que las personas encuentren oportunidades de trabajo. Muchas gracias. Bueno, solo para complementar lo que ya se ha dicho, solo para poner en contexto, yo creo que una de las cosas que nosotros como mexicanos deberíamos esperar es que cuando se revise el TEMEC vamos a estar mucho más cercanos al marco de elecciones intermedias de Estados Unidos. Como estaban diciendo ahorita hace unos momentos, la popularidad de Trump ya está bajando estrepitosamente, según algunas mediciones ya está rozando 40% de popularidad. Entre más se acercan las elecciones intermedias de Estados Unidos, mayores incentivos para que Trump haga algo estúpido. Y por estúpido quiero decir que se ha mostrado como fuerte en su relación con Estados Unidos, o incluso, según algunos autores del London School of Economics, es más probable que Trump decida atacar a los cárteles mexicanos entre más cerca esté el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces yo creo que México puede esperar que entre más, a medida que nos acercamos más a esa fecha, nos podemos esperar mayores expresiones, no solamente retóricas de presión a Estados Unidos, sino también políticas tangibles en ese sentido. Acá hay otra pregunta, otras 2 preguntas, por favor. Y yo creo que con eso vamos cerrando porque ya vamos sobre el tiempo. Gracias. Eric Olmos de la UAM Xochimilco. Si me lo permiten, son 2 preguntas. Una para el profesor Leonardo David Tenorio. En un escenario de desglobalización, donde las estrategias económicas se reconfiguran y se priorizan cadenas de valor más locales, ¿cómo se puede cerrar la brecha entre el crecimiento de la productividad y los salarios reales en México? Especialmente considerando que el 50% de la población económicamente activa trabaja en la economía informal, ¿no? Y donde en esta economía informal pues no se mide ni la productividad y ni mucho menos se garantiza un salario digno, considerando pues que tenemos un índice de Gini de 0.435, lo cual pues significa que tenemos una alta desigualdad distributiva del ingreso. ¿Y cuáles serían las políticas más efectivas para reducir esta desigualdad sin desincentivar la formalización ni el crecimiento económico? Y también, ¿qué podría usted pensar de que en la época neoliberal el salario real estaba siendo utilizado como instrumento discrecional, como ancla inflacionaria, y que ahora con la 4T ya no, al parecer ya no es de esa manera? Bueno, y la segunda es para Arturo Martínez. En el contexto del TEMEC y del impulso de los esquemas de coproducción entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se puede fortalecer la soberanía económica regional sin quedar solamente relegados a
actividades o tareas de bajo valor agregado dentro de las cadenas de valor, y si ustedes creen que las empresas norteamericanas estén realmente comprometidas para impulsar la transferencia de tecnología, el encadenamiento local y el desarrollo industrial en zonas históricamente rezagadas como es el sur-sureste de nuestro país. ¿De una vez la otra pregunta para que no? Buenas tardes, soy el doctor Calderón del Colegio de la Frontera Norte. Mi pregunta es general, tomando en cuenta, digamos, el contexto del mercado mundial, los cambios en la división social del trabajo, en la división técnica pues de este trabajo, y los reacomodos en la inserción y especialización de cada país en el nuevo contexto. Entonces, una cosa fue la negociación del 94 con el Telecán, cuando todo el mundo pues pensaba que el libre comercio era la solución de todos nuestros males. Lo que se observa es que a partir de la crisis macroeconómica del 2001-2002 de los Estados Unidos hay un punto pues de inflexión que yo diría es el fin de la era del libre comercio, y ahorita la estamos viendo claramente, donde los organismos sí como la OMC o todo, pues no funcionan. O sea, todos los mecanismos que hasta cierto punto pues garantizaban el libre comercio, pues no operan, y creo que los únicos que lo van a sostener pues son los chinos, ¿no? Ellos sí están por el libre comercio, mientras que lo que está predominando en el mundo es una política neomercantilista y neoproteccionista, en donde, digamos, todos los acuerdos van a saltar. O sea, ¿por qué? Porque hay incertidumbre en las negociaciones. Entonces, tú tienes una incertidumbre del corto y del largo plazo. Entonces, las medidas que se están tomando en el mundo, que son neoproteccionistas, neomercantilistas, ¿verdad?, están impactando sobre las expectativas de largo plazo. Y lo que están haciendo es que los jugadores jueguen en un tablero de corto plazo, ¿no? Sí, como están viendo. Entonces, yo pienso que esa esperanza en el libre mercado, yo creo que pues cada vez pues se va a perder más, ¿no? Entonces, y las negociaciones pues van a ser bilaterales entre partes, entre países. Entonces, un acuerdo pues general pues va a ser muy difícil en el contexto geopolítico y pues, económico que estamos viviendo. Gracias. Gracias. Bueno, tu pregunta, muchas gracias por la misma. Pues mira, es complejo la situación en la que hemos vivido con respecto de los salarios, con respecto de la informabilidad, con respecto de lo que presentaba en el trabajo que tiene que ver con la productividad. Sin embargo, pues pareciera, y de acuerdo a lo que nos decía Omar, que estamos en una situación muy compleja y nos gusta complejizarla más, ¿no? Nos gusta generar menos condiciones para hacerlo cada vez más fácil, y parece que nos gusta un poco complicarnos las cosas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues por este tema que tiene que ver con la parte política, ¿no? La parte política que está generando más incertidumbre que certidumbre. Y si lo contrastamos con la realidad exterior del país, la relación con Trump y México, pues no ha sido nada fácil. Ya sabíamos que ya la habíamos conocido y habíamos visto que no era fácil, y hoy se complejiza más, es más complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, la parte que de acuerdo a mi visión tendríamos que estar haciendo, pues es trabajando con generar condiciones cada vez más ciertas en términos políticos y en términos legales, lo que permita que la inversión fluya de mejor forma, formalizar todo. Tenemos una economía, de acuerdo a datos, de mayor del 50% de la economía es una economía informal.
Entonces eso genera pues condiciones para que los salarios sean precarios, y no nada más en términos de la remuneración económica, sino en términos de todas las prestaciones sociales. Las prestaciones para la gente que vive en la informalidad son nulas, no tienen ninguna otra prestación más que el pago en dinero. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que necesitaríamos empezar a trabajar para que formalizar toda esa parte de la economía que es informal, y con ello generarle las condiciones necesarias para que esos sectores sean más productivos. Esa parte de la economía es la más improductiva. ¿Por qué? Pues porque funciona en condiciones de precariedad, donde las remuneraciones son las mínimas y donde pues si no sales a trabajar pues no ganas. Entonces ahí tenemos parte de ese problema que lo planteaste muy bien y que es muy complejo, y que pero necesitamos desde la parte de los gobiernos, la institucionalidad es la que debe dar certidumbre a todos estos problemas que estamos confrontando. Y rápidamente nada más para comentar un poco la idea del doctor, básicamente tenemos que los organismos internacionales pues no están jugando ningún papel. El papel que están jugando es un papel de pues me hago como que no oigo, ¿no? Me hago como que no existo, y pues el resultado es que Trump, pues básicamente el único límite que tiene Trump pues es el gobierno de Trump, el gobierno de Estados Unidos ha sido en esa lógica el freno, porque los organismos internacionales, la Organización Mundial de Comercio, la ONU, la OTAN, no han servido básicamente para nada, simplemente para observar y tratar de acomodarse de la mejor forma posible, pero sin plantar una posición firme, sin plantar una idea clara de cuál es su misión, de cuáles son sus objetivos, y de ponerle límites a un gobierno como el de Estados Unidos que, digamos, económicamente manipula también, ahí viene la respuesta, de manipula también a esos organismos. ¿Por qué? Pues porque es el principal aportador de dinero en esos organismos, y pues obviamente al no estar él, pues todos los demás no saben qué hacer, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Respecto a esto que mencionabas sobre la inversión extranjera directa y el impacto que puede tener en el desarrollo e innovación en México, creo que es un punto central. Yo mencionaré algunos temas en particular. Primero de ello es justamente, como bien dices, o sea, México puede absorber, todavía tiene espacio para absorber todos estos sectores que se han dejado con el nearshoring en las inversiones de China. Justamente lo que hemos visto es que Vietnam y México han sido de los principales beneficiados, obviamente compitiendo con Vietnam sería en temas de costos laborales, incluso de la población STEM, o sea, me refiero de ingeniería, matemáticas, científicos que están ahí, para que ellos puedan desarrollar, digamos, o producir todos estos bienes. En México, y para dar un dato, de las cifras que obtuvimos del 2024, hay 4.1 millones de mexicanos con esta calidad de STEM, o sea, destinados para la producción, digamos, manufacturera o lo que requiere el sector. Esto representaría, estimamos, entre 8% de toda la población ocupada de México. O sea, digamos, tendríamos que ascender a niveles mayores para, digamos, tener esta capacidad de atraer a estas empresas que invierten y que puedan producir, digamos, a la eficiencia de los chinos, de Taiwán, de Vietnam. Ahora, respecto al otro punto que quería mencionar, es que justamente Estados Unidos está empezando con políticas industriales para la relocalización de estas empresas automotrices, etcétera, lo cual necesitaría de mayores insumos, ¿no? Es una cadena que se va dando. Entonces México puede aprovechar esta cadena porque ellos necesitan insumos. Entonces, justamente tener esta cuestión geográfica, estos bajos costos. Nosotros hace poco tuvimos una gráfica donde veíamos las remuneraciones del sector privado de manufactura. México se ha quedado estancado, digamos, en una línea casi de $100, mientras que China se ha quedado en una remuneración de casi $1,000, o sea, ha ido creciendo. Eso lo que puede llevar es que ha tenido un mayor desarrollo en estas áreas de manufactura. México podría aprovechar todavía este gap o esta brecha que tiene ya respecto a China, ¿no?
Entonces creemos que pues bueno, hay muchos proyectos que se están llevando a cabo, solamente por mencionar dos. Dentro de AmCham, nuestras empresas socias, que fueron casi alrededor de más de 50, hicimos un pacto de igualdad salarial que representa, digamos, un beneficio para todas aquellas mujeres que están en estos en el sector privado para mejorar sus condiciones. Y un segundo, ¿no?, de Youth Build, que es una asociación que tenemos buen contacto, que tiene programas STEM para mujeres, ¿no?, para incorporarlas a este mercado. O sea, si hay ciertas iniciativas y proyectos que como mexicanos nos interesa apoyar justamente para tener esta reactivación económica. Y otro punto central, que la participación de la mujer en la actividad, digamos, activa, digamos, ya dentro de la empresa, de la producción, podría mejorar mucho más nuestro PIB. Eso lo tenemos muy claro. Gracias. Yo solamente complementar con un par de ideas que creo que combinan la misma respuesta para las dos preguntas. Y es que tenemos que ver este periodo con una dosis muy saludable de pragmatismo. Los mapas geopolíticos son los que son, ¿no? Y regreso a mi presentación. Antes, Estados Unidos era el principal socio comercial de una gran parte del mundo. En el año 2025, la situación ha cambiado radicalmente y estamos obligados a entendernos como región si queremos tener algún tipo de ventaja competitiva con otras suprarregiones que están produciendo con una serie de ventajas competitivas en las que no voy a ahondar. Entonces, nuestra apuesta es bastante clara, es un proceso que ha sucedido durante los últimos 30 años, independientemente del papel de los organismos internacionales y de las tensiones políticas. Esta integración no se va a borrar de un plumazo, ¿no? Hay un expresidente de AmCham que solía decir que llevamos más de 100 años en México, las empresas estadounidenses en México, y han trabajado con 19 administraciones distintas mexicanas y con 22 administraciones distintas dentro de Estados Unidos, entendiéndose, pensando con visión de largo plazo, ¿no? Entonces sí es una coyuntura complicada, veámosla con una dosis de pragmatismo importante, y conforme se vaya acercando la elección, creo también que la presión va a reducir un poco, la elección intermedia me refiero. Y esto tiene que ver con que probablemente, y esto es tradicional en la política estadounidense, el presidente en turno pierde las cámaras en las elecciones intermedias. Y en ese momento, abrir el proceso de renegociación se hace menos plausible, ¿no? El proceso de revisión hace mucho más sentido porque tienes control pleno de lo que pasa con el proceso de negociación. Entonces, visión de largo plazo, cabeza fría y apostar un poco a las condiciones macroeconómicas que empujan por una mayor integración a pesar de todo el ruido político. Bien, pues sin duda tenemos pues un gran desafío, como ya lo mencionaban nuestros ponentes. Por un lado es el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? El papel que tiene México hoy día, que puede aprovecharlo como una oportunidad justamente de pues fortalecerse y de poder tener seguir teniendo esa integración con Estados Unidos, y así también pues voltear hacia otros mercados, porque bueno, también sabemos que Estados Unidos no es el único socio comercial que tiene México. Entonces pues bueno, tenemos creo que una gran tarea en la cual nosotros podemos salir ganando, ¿no? Y ya lo mencionaban todos nuestros ponentes, cada uno de ellos con el tema que trataron, que México puede estar fuerte, ¿no? Y a partir de este plan México puede hacerse pues mucho más fuerte este desafío que tiene, ¿no?, para nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención, gracias a todos nuestros ponentes, muchas gracias también a los organizadores de este evento por invitarnos, y pues bueno, los invitamos a la siguiente mesa que lleva por título TEMEC y Geopolítica. Los esperamos, los invitamos a que se queden y tengan ustedes muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Facultad de Economía está. Facultad de Economía. No sé si ubique una maestra, Mariana. Maestra, muchísimas gracias.